Venezuela no es Camboya. Una historia real. 12 de agosto es la fecha que marca en bolígrafo la carta enviada por el primer ministro del Reino de Camboya, Hun Manet, a Nicolás Maduro. Una carta en la que el joven líder camboyano felicita a Maduro por su tercer mandato de 2025 a 2031, con la confianza de continuar la marcha en pro del bienestar, la unidad y la prosperidad del país. Una carta en donde se hace énfasis en los lazos que los unen, en los intereses mutuos de estos dos países separados por los 17.393 kilómetros entre Phnom Penh y Caracas. ¿Por qué me hace tanto ruido esta carta en este momento? Mientras investigo, más largo es el escalofrío. Conocí Camboya en el año 2009, mientras vivía en Australia. Fue mi primera migración. No fui de turista a conocer sus templos ancestrales ni probar su exquisita comida. Me adentré a trabajar de voluntaria en uno de los tantos orfanatos de la ciudad de Phnom Penh por más de un mes, en donde me movía en moto por carreteras por tierra para abrazar y compartir mis días con una treintena de niños abandonados. Oh, hola, mi amor. Hello, good morning. How are you? En mis recorridos vi cómo se vendía gasolina en las esquinas, vi perros con sarna por doquier, vi peluquerías improvisadas, niños en las calles en horario escolar anclados a la economía informal. Vi la pobreza muy de cerca, vi la injusticia, vi un país con grandes deficiencias y dificultades, pero también los vi sonreír, porque si algo tienen los camboyanos es que saben sonreír. Porque, como me dijo el director del orfanato, han sido tantos años de dictadura, represión, exilio y muertes en la historia de Camboya que la población tuvo que aprender a sonreír para sobrevivir. Y me niego a que Venezuela sea la Camboya del Caribe. Te cuento por qué. Quien firma esta carta a Maduro es Hun Manet, 46 años, hijo mayor de Hun Sen, excomandante y actual líder del Partido Popular de Camboya, que tomó las riendas del país asiático en 1998 luego de años de acuerdos para poner fin a un complejo conflicto tras el genocidio perpetrado por los Jemeres Rojos de Pol Pot entre 1975 y 1979, que acabó con la vida de un tercio de la población de Camboya. Entre 1.5 y 2 millones de personas víctimas de un régimen comunista. Bajo la promesa de defender la democracia, celebrar elecciones limpias, barrer la endémica corrupción, Hun Sen se aferró al poder, se quitó la máscara de supuesta democracia y se apoyó en el ejército para convertirse en el nuevo tirano y eliminando poco a poco a la oposición. En el 2023, tras 38 años como primer ministro con el objetivo de jubilarse, Hun Sen le otorgó el poder a su hijo, ese mismo que ha felicitado a Maduro en esta carta. Ese mismo que estudió en universidades de Estados Unidos y lleva consigo una estela de represión y pleno control de los poderes que acabó con la oposición. El 28 de julio de 2013, sí, el 28 de julio, una alianza de partidos de oposición llamada Partido de Rescate Nacional de Camboya, cuyo principal objetivo consistiría en democratizar el país y desbancar al gobernante Partido Popular de manera electoral y pacífica, alcanzó más del 40% de los votos, lo que significó un punto de inflexión en el régimen de Hun Sen, quien había obtenido su peor resultado desde su llegada al poder. Por primera vez, el gobierno camboyano se enfrentó a una oposición unificada. Desde entonces, la represión contra la oposición fue en aumento, logrando que el Parlamento aprobara disolver cualquier partido político por motivos de seguridad, siempre bajo el criterio único del partido gobernante. Ese año la alianza opositora fue disuelta por el régimen y más de un centenar de sus miembros fueron procesados, lo que llevó al exilio a políticos destacados. En las elecciones siguientes, en las del 2017, Kem Sokha, el ex líder del disuelto partido de oposición, fue condenado a 27 años de prisión, luego de ser declarado culpable de traición, de conspirar con Estados Unidos para derrocar al régimen camboyano. Y en el año 2023, en las elecciones más recientes, tras la inhabilitación de la única formación opositora que se estaba gestando en el país, el oficialismo se alzó con el 82% de los votos, unos comicios supervisados por sus aliados China y Rusia,
ya que Estados Unidos y la Unión Europea se negaron a enviar observadores por la falta de transparencia de los mismos. El régimen camboyano, cabe destacar, en este tiempo ha cerrado medios de comunicación críticos al gobierno y ha expulsado del país a organizaciones internacionales dedicadas a promover la democracia. ¿Te suena esta historia? Luego de entender dónde ha estado Camboya estos años, esta carta, en vez de validar el apoyo internacional a Maduro en su fraude, es un claro guión de un régimen autocrático aferrado al poder. Lejos de descolocarnos, esta historia le da más sentido a nuestra lucha, porque a diferencia de Camboya, el régimen de Nicolás Maduro no logró disolver a la oposición y fuimos a elecciones y las ganamos. La voluntad de los venezolanos ganó Venezuela y la lucha es hasta el final, una lucha pacífica. Venezuela no es Camboya. Hoy el miedo está en otra parte porque saben que hay allí un país decidido a avanzar. Óiganme bien, esto es muy importante. La nuestra es una lucha cívica y pacífica.